Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hemos cantado, hemos orado, dando un gloria a Dios. Se puede sentar. Amén. Entonces, aquí tenemos una presentación acerca de por qué es tan importante visualizarnos como una juventud, ¿cómo? Valiente. Bueno, tenemos hermanos de pronto que ya no pasaron de los 35, los 40. Pero la Biblia dice que aún en su vejez serán vigorosos y verdes. Pablo también dice que el hombre externo se desgasta, pero el interno se renueva de día en día con Dios. O sea que físicamente se vea deteriorado es normal, pero que espiritualmente también se ve así es grave, porque Dios hace que nuestro espíritu siempre esté reluciente. Yo a veces me asombro y admiro a ancianos de la iglesia que tienen una facilidad para hacer una cantidad de cosas. Parecen muchachitos y uno dice, Dios mío, ni uno tiene tanta energía a veces. Corren, entran, salen, hacen una actividad, hacen otra y enfocan un tema y algunos muchachos dicen, ay, va a predicar el viejito. Pero cuando Dios empieza a usar a ese anciano con esa actitud y ese dinamismo, muchachos dicen, wow, no parece que tuviera esa edad. Puede tener físicamente 70 años, pero tiene una elocuencia, una oratoria y una fluidez como alguien de 25, de 30. Porque es que aquí el que hace la obra es el Señor Jesús. Amén. Entonces podemos decir que es nuestra mejor etapa. ¿Cuántos lo creen? Es una etapa preciosa. El asunto es qué voy a hacer con esa etapa. Aunque es evento de jóvenes, no puedo evitar hablar de la cárcel. Es mi competencia, mi campo de acción. Y uno de los detonantes en ese lugar es que la mayoría son jóvenes. Y la pregunta, ¿por qué llegaron ahí? Porque no entendieron que esa es la mejor etapa para tomar decisiones, pero que una mala decisión puede marcar el resto de la vida. Sí, es una etapa donde muchos se casan y dicen, gloria a Dios por mi hogar, mi matrimonio. Pero otros dicen, ay, qué locura fue la que hice. Sí. Porque hay casos de casos. Hay otros que dicen, es el momento de estudiar. Pero después los papás decepcionados empiezan a sumar. Ya hemos gastado tanto en universidad. Y está en el Bronx. O está en el bosque. Nosotros conocemos realidades fuertes de gente que ha estudiado mucho, pero no aprovechó el estudio. Han tocado fondo en la vida social y muchos dicen, ¿para qué estudió? ¿Para qué se capacitó? ¿Qué hizo con la energía de su juventud? En la foto anterior hay una imagen al lado del tema y yo quiero que le prestemos atención a esa imagen. ¿Qué le dice esa foto? Sí. Ahí vemos a alguien bien elegante con un instrumento en la mano, ¿cierto? ¿Qué imagen imprime? Está al lado de un león y no cualquiera se le acerca a un león. Pero si nosotros nos vamos a un campo un poquito más espiritual, nosotros en la Biblia hablamos del león de la tribu de Judá y decimos que en él somos más que vencedores, porque él venció por nosotros y se levantó glorioso. Y si decimos que somos más que vencedores, es porque gozamos de los privilegios que él nos entregó a causa de su victoria. Se entregó como cordero en el Calvario, pero se levantó como un león, rey de reyes y señor de señores, y prometió compartirnos de ese mismo poder y de esa misma unción para superar cualquier situación. ¿Hay alguien que lo pueda creer y le dé un aplauso al Señor Jesús? Es por eso que la Biblia dice, el Señor mismo marchará enfrente de ti y estará contigo. Entonces a veces hablamos que
hay problemas, que hay angustias, que hay tristezas, que hay escasez, que hay dificultad, que hay nostalgia, que hay pérdidas, que hay duelos. Pero no podemos perder de vista que en medio de todo eso y mucho más, el Señor mismo marcha delante de nosotros. Que no estamos solos. Nadie me quiere. Me siento solo, es que no me comprenden. Pero hay uno que te formó y te hizo y te comprende mejor que todos. Y aunque humanamente no tengamos respuestas, si usted se logra conectar con Él, encontrará la respuesta. Estará contigo. A veces la gente dice que me siento solo, pero qué rico es cuando uno puede sentir la cobertura del abrazo de Dios. No tengas miedo, no te desanimes. Es a lo que se refiere Deuteronomio 31:8. La siguiente presentación hay un ejemplo y hay unas preguntitas para que reflexionemos. La primera pregunta que hay allí, amén, ya viene, se pegó. Piensa en un ejemplo de valor. Piensa en algo que requiere valor en su vida. ¿Ah? Un cambio, depende del cambio. Sí, porque hay gente que está bien, pero tienen una forma extraña de pensar para tocar fondo, y para algunos eso es valentía. Pero si lo vemos desde la Biblia, eso es locura. Pero para otros lo que nosotros vivimos en la iglesia es locura. Pero aquí estamos los verdaderos valientes. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, no las puede entender. Es que a ti te obliga el pastor. No, a mí no me obliga el pastor. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Al final, entonces, el valor del creyente depende ¿de qué? De la calidad de sus decisiones. ¿Amén? Alguien lo puede llamar a confrontarlo físicamente en una pelea, pero si es un hijo de Dios, ¿qué clase de valentía usa? Ahí aplica lo que la Biblia dice: huye de las pasiones juveniles. Claro, el mundo va a decir: ese es mucho cobarde, salió corriendo. Pero ese que tiene a Dios en su corazón sabe que es mejor huir de las pasiones juveniles. Tenemos un caso bíblico importante. Un hombre que fue soñador, que llegó a tener un cargo de autoridad y fue acusado de haber intentado abusar de la esposa de Potifar. ¿De quién estamos hablando? José. José está en una situación bien interesante, porque ahí tiene que tomar una decisión de valor en sus principios espirituales. El mundo no lo va a entender. Oigan, miren ese loco, salió corriendo disparado, le tiene miedo a una mujer. Es lo que el mundo piensa. Pero ese hombre en su corazón y en su valor en Dios dijo: ¿cómo he de hacer esto contra mi Dios y contra mi Señor? Así que delante del mundo él parecía un cobarde que le tenía miedo a una mujer, pero sus decisiones las tomó por el valor que consolidó en su fe para con Dios y en sus principios como hombre de valor. Por eso es que a veces escuchamos esa canción del hermano Zacarías, que aquí en el reino de Dios todo es diferente. Se sube bajando. ¿Cómo así? Porque para poder estar grande en el propósito de Dios, primero tenemos que humillarnos a los pies del gran maestro. De otra manera no se puede. Nos gozamos sufriendo. Yo he tenido mañanas donde no quiero ir a la cárcel por situaciones fuertes que presentan. Y me dicen comunidad terapéutica y se me acelera el corazón. Pero cuando uno lo hace en Dios, aunque el mundo no lo entienda, Dios se glorifica. Así que, hermanos, el valor que el mundo califica es diferente. En el mundo el valor es el que más pelea. ¿Con cuántos puede? ¿Con cuántos nos toca? Sí. Entonces dice: es que yo he peleado con 8, con 5, con 10. Pero el que es valiente en Cristo obedece a la palabra en el valor de sus principios. Si alguien te viene a mí, póngale también la otra. Me dijo estos días uno ya:
Usted está loco, pastor. No es palabra mía, es palabra de Dios. Usted verá si lo recibe o no. Oiga, Dios lo procesó. Le llegó un enemigo al mismo pabellón y me dijo: pastor, por favor, ore por mí, porque si Dios no pelea por mí, me puedo morir esta semana. Yo salí con una carga en mi espalda, Dios mío, y empecé a orar. Cuando volví, ya tenía otro candidato para el culto. ¿Y él quién es? El que era mi enemigo. Porque la Biblia dice que cuando los caminos del hombre son conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Así que la decisión la tomó por valor en la palabra, no en los conceptos humanos. Digamos todo gloria a Dios. Entonces, por eso hablamos de diferentes peleas. Pelea o se abstiene. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Claro, para muchos eso es honor, pero para otros es un motivo de burla y escarnio. Quien confronta o huye. Hay un adagio popular, y me perdona si suena raro, pero lo decían muchos mis abuelos: hombre flojo no goza mujer bonita. Mi abuelo, ¿por qué dice eso? Sí. Pero no he visto hombres feitos, pero valientes, echados para adelante. Es tan feito, pero mire a la doncella que tiene al lado. Suena raro, pero hay muchachos que no quieren confrontar la vida. No tienen una visión, un proyecto de vida, unas metas a corto, a largo, a extenso plazo. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué proyecto tienes? No sé. ¿Qué te gusta estudiar? Es que eso de estudiar, que uno encuentra muchos casos así. Qué bueno poder aprender a confrontar las cosas, pero con lo que Dios nos ha enseñado. Amén. ¿Quién oye y obedece a Dios o a los hombres? Había una problemática ya en el Nuevo Testamento. Estaban acusando a los 12 y les intimaron para que no volvieran a hablar en ese nombre. ¿Y qué dijo el apóstol lleno del Espíritu Santo? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después dijo: si estuviera buscando el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Con qué valores está hablando ahí? Con los valores espirituales. Y está hablando de eso en una realidad histórica donde vivir el cristianismo era considerado un delito. Y por eso Hebreos 11:37 dice que muchos eran llevados, muertos a filo de espada. Y más adelante la Biblia habla de cómo hacían espectáculo y escarnio público con los cristianos. Pero nunca decían: vamos a negar la fe. Nunca decían: vamos a oponernos a la predicación. Antes, con mayor denuedo, decían que para ellos era un gozo sufrir como herederos de la salvación y siervos de la verdad. Y uno dice: ¿cómo se pueden gozar cuando saben que les están buscando su propia vida? Pero es ahí donde se cumple lo que el Señor dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Es una paz tan poderosa y tan grande que invade el alma, y que esa paz no la puede opacar la cárcel. Esa paz no la puede opacar la amenaza de muerte. Esa paz no la puede opacar el problema social, porque cuando Dios gobierna el corazón, todo se mira de manera diferente. Claro, porque lo mira por fe. Y al que cree todo es posible. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. David, en su vasta experiencia, podía decir: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de su angustia. Y cuando salía victorioso, entonces se inspiraba en los salmos. Y en una ocasión dijo: mejor me es la ley de su boca, oh Dios, que millares de oro y plata. Y el salario de David eran 2 toneladitas de oro al año. Así que ¿cómo valoraba la palabra? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos decimos gloria a Dios?
¿Quién hace guerra física o espiritual? Ambos son considerados valientes. El asunto es que nosotros en el nuevo pacto ya no tenemos que librar una batalla física, es espiritual. No tenemos lucha contra sangre y carne. Claro, si nos vamos al Antiguo Testamento encontramos a un Sansón valiente, fuerzudo, que con la quijada de un asno, ¿a cuántos abatió? A 1000. Fue lo que dijo. Un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno acabé a 1000 hombres. Lo lógico es que 1000 acaben a 1. Pero ese es valiente. Pero está viviendo otro momento de la historia. No es que alguien diga, no, pues como el pastor dijo que eso también es valentía, voy a ver con cuántos puedo. Mira. Sí. Yo lo digo porque no todo fue color de rosas. En el 2002 toqué fondo. En el 2003 estaba en prisionalización. En el 2005 él me hizo predicador. Era un descuido así de pequeñito. Me permitió una recaída de la que casi no me levanto en el 2007. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué tipo de guerra vamos a enfrentar? ¿Vamos a irnos por la carne, por lo físico, por los impulsos, por las pasiones, por los deseos? ¿O nos vamos a ir anclados en la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo lo podemos lograr y superar? Que no es con mi carne, no es mi capacidad, no es mi elocuencia, no es el estudio, la preparación, no es la oratoria, es la gracia de Dios que gobernando nuestro corazón hace todo diferente. El que lo crea, déle ese aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. El valiente es ese que es fuerte y robusto en su línea. Y nuestra línea es espiritual. Amén. Así es como el mundo nos debe ver. Esforzado, animoso y de valor. Pero recuerde, nuestra línea es espiritual. Somos hijos del Rey de Reyes. Eficaces, efectivos. Tanto en lo físico como en lo moral reflejamos ¿a quién llevamos en el alma? Porque el corazón del hombre es un trono. Pero según las decisiones que el ser humano toma, se sabe quién gobierna ese trono. Si son decisiones de valor en la palabra, ese trono lo gobierna Jesucristo. Pero si son impulsos y decisiones de pecado, de pasiones desordenadas y deseos alejados de Dios, por esa conducta se entiende que quien gobierna ese trono es Satanás. Yo no le puedo decir de manera obligatoria quién gobierne su trono. Esa decisión es personal. Usted decide quién gobierna su corazón y eso se verá reflejado en todo lo que hace. Digamos gloria a Dios. Excelente, primoroso, especial. Qué bonito cuando tenemos ese testimonio y la gente lo cuenta. Estando de pastor en cierto lugar y visitando cierto lugar, me dice alguna señora, yo estaba hablando esa vez de lo importante de vivir el evangelio, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la señora con cara de desconcierto me dice, un momentico, señor, y fulanito de tal es de su iglesia. Tuve todas las intenciones de negar ese día a ese hermano. Ay, Señor bendito. Avancemos, hermano, que no alcanzo a ver. ¿Sí? ¿Qué testimonio de ella? Ay, Señor, ¿qué hago? Yo llevaba un tema ese día y terminé predicando la parábola de la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña. Cambié el tema. Ay, bendito. Pero otra situación, iba ya por otra cuadra. Y sale una señora con cara de asombro, con cara de admiración y de satisfacción. Y me dice, pastor, yo creo que no estoy equivocada. Cierto que fulanito de tales de su iglesia. Oye, ese día yo sí sentí pecho. Ay, así asiste donde soy pastor. Lo importante de ser excelentes y primorosos y especiales en nuestra línea. Grande y excesivo. Valiente amigo tienes, pero no como un sarcasmo, sino como una verdad.
La gente a veces se acerca, es que usted no tiene problemas, es que a toda hora tiene esa chispa, ese entusiasmo, ese dinamismo, esa alegría, esa confianza. Transmite algo, irradia algo. ¿Cuál es su secreto? Tengo el mejor amigo de todos. El más grande, el más sublime y el que nunca me queda mal. Amén. Así que dice Josué 1:9, yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes. El Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú. Si estás en la plaza de mercado, eres cristiano. Si estás en el campeonato, y si estás en la cancha de micro, si estás en el mercado, si estás donde quiera que estés, tienes una identidad. Amén. Donde quiera que vayas. Pero es triste cuando encontramos casos particulares en el culto. Aleluya, gloria a Dios, santidad a Jehová. No falta sino la aureola aquí. Les voy a confesar un caso del cual Dios ya me dio la victoria, pero que me tuvo en angustia un par de días. Un joven, muy juicioso mientras estaba en la cárcel, estaba pidiendo bautismo. Después dijo, no, cuando yo salga me bautizo en la calle, porque yo voy a aprovechar el beneficio del arraigo que nos ofrece la fundación. Bueno, pues el procedimiento salió bien. Llegó a la fundación y se nos voló. Y cometió hechos terribles. Y uno dice, ay Señor, ¿qué hacemos aquí? Pero lo importante es saber que el Señor, nuestro Dios, nos acompañará donde quiera que vayamos y peleará por nosotros. Pensamos que no había nada que hacer y logramos restaurar comunicación con Él. Dios es bueno. ¿Qué cosas enfrentas en lo cotidiano que te exigen ser valiente? ¿Un negocio? Yo he visto muchos con negocios y oportunidades muy bonitas, pero que simplemente el miedo no los deja emprender. ¿Cómo se quita el miedo? Con la información y la buena asesoría. No consulte con cualquiera, cada línea tiene un experto. Yo no soy médico. Entonces alguien tiene una situación, lo mando al médico. Si el médico dice no hay nada que hacer, llegamos al médico de los médicos que todo lo puede. Un conflicto en cualquier índole. Yo conozco a uno que es experto en resolver causas perdidas. Se llama Jesús. Un desafío espiritual, social, académico, laboral, en la línea que usted tenga. A veces se necesita valor para superar esos desafíos. Lo peor que uno puede hacer es quedarse pasmado y quieto cuando hay tanto por hacer, tanto terreno por explorar con la ayuda de Dios. A veces enfrentar una oportunidad o encontrar la manera de poder trascender en algunos se convierte en algo muy difícil y el miedo no los deja trascender. Otro propósito, ser un modelo de vida conforme a Dios. Eso no es para cualquiera. Por este camino caminan solo valientes. ¿Cuántos lo han escuchado? Por este camino caminan limpios de corazón. Por este camino no caminan los cobardes. No. Valiente es el que le dice sí al Señor de rodillas y no al mundo con criterio firme. Ese sí es valiente. Amén. Manténgase alerta, dice 1 Corintios 16:13. Permanezca firme en la fe. Sea valiente y fuerte. Mire que no es que Dios nos dé valor, es que nosotros somos responsables de reforzarnos. Sí. Mire que todos estos textos que hemos leído nos reclaman a nosotros que saquemos ese valor. Sí. Amén. Estemos de pie, hermanos. Hablar de fe y hablar de valores en Dios no es solo decirlo, es vivirlo. ¿Cuántos lo creen? Porque alguien dice, sí, yo creo, pero ¿cómo lo refleja? Alguien puede decir, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué fruto tiene?
Cuando el Señor dice que hay decisiones que definen el ser o no hijo de Dios. Muchos dicen, sí, Jesús es mi Señor. Pero ¿cómo puede demostrar que de verdad vive bajo la cobertura del señorío de Cristo? Para muchos sí, el Dios Todopoderoso, Él es mi fortaleza. Pero ¿cómo es su testimonio para decir que de verdad Dios es fortaleza? Soy siervo del Rey de Reyes. Pero ¿cómo lo ve el mundo? ¿Como un jefe o como un servidor de Dios? Aleluya. Por eso dice el Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que esperan en el Señor. ¿Cuántos queremos seguir esperando en Dios? ¿Será alguien que ha quedado avergonzado en la Biblia? Vea, Daniel en el capítulo 6, en el foso de los leones, cuando ese rey pensaba que quizá había muerto, pero David y Daniel, ese varón Daniel, con su buen testimonio imprimió fe en el rey. Y cuando el rey salió en la madrugada a gritar en la orilla del foso, yo me imagino los que estaban alrededor del rey diciendo, ¡está loco! Esos leones llevaban días sin comer y van a asomarse a la puerta del foso. Y cuando con su voz quebrantada dice Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar, y sale una voz del fondo del foso, vive para siempre, y Dios envió su ángel, el cual envió la boca, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y el Dios de Daniel es el Dios tuyo y es el Dios mío. Dale ese aplauso al Señor. David en Adulán, primera de Samuel 22, tenía 400 hombres endeudados, amargados y afligidos, y a él lo estaban buscando para quitarle la vida. Alguien diría, no había nada que sacar de allá, pero Dios de Adulán sacó a un hombre y lo hizo rey en Israel, y de esos 400 endeudados, afligidos y amargados, sacó 300 para que fueran los valientes del rey David. ¿Será que vale la pena tener valores en Dios? Algunos exponiendo sus propias vidas por Cristo enfrentaron el circo romano y no prefirieron ningún otro rescate, y les decían, niega el nombre de Jesús o te mueres. Y no lo negaron porque tenían un valor poderoso en su alma, el significado del nombre que es sobre todo nombre en sus vidas. Otros predicaron y cantaron victoria aún desde una celda, pegados al cepo. Los presos nos oían, la cárcel se estremeció y Dios hizo milagros. Y ese día el carcelero de Filipo se bautizó con su familia. Dele ese aplauso al Señor. Poder y autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a orar. ¿Qué te detiene para gozar de las bendiciones de Dios? La vida cristiana es solo decisiones, y esas decisiones determinarán qué tan grande es tu valor en Dios para trascender y crecer en propósitos. Yo no conozco tu situación, pero Dios que ha enviado esta palabra sabe. Quizá a veces te sientes en medio de leones. Quizá a veces te sientes en medio de deudas, amarguras y aflicciones. Quizá a veces se siente expuesto en su propia vida. Pero hoy, el mismo que ayudó a esos hombres en la antigüedad, te puede ayudar. Solamente necesitas decisiones de valor, porque esas decisiones determinan cuánto tenemos de Dios. Y aunque para algunos en el mundo esto es locura, para nosotros son valores que trascienden, no solamente en un testimonio glorioso aquí en la tierra, sino en un propósito celestial por los siglos de los siglos en la presencia del Señor. ¿Cuántos queremos venir aquí a este lugar y decirle, Señor, yo quiero tener valor para tomar decisiones como hijo tuyo, como hija? ¿Cuántos quieren venir a presentar esa causa delante de Dios? Venga, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, venga, vamos a orar. Dios a mí me ha hablado. A veces uno cree que es fuerte, pero no somos sino pequeños instrumentos sensibles, llenos de situaciones, de defectos y de cargas. A veces pensamos que somos tan débiles que no podemos superarnos. Pero aquí está el que dice, no temas, yo te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Yo quiero invitar a mis jóvenes en este lugar, hermano. Venga, joven, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que imprima estos valores de la palabra en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Venga en el nombre de Jesús, hermano. Los menores de 35, y si hay alguien mayor y quiere venir, venga en el nombre de Jesús. Venga, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo quiero que estos valores eternos estén implantados en mi alma, porque no quiero ser solamente un cristiano de título. Cristiano de título ya hay muchos. Quiero ser un cristiano de experiencias poderosas, que cuando pueda hablar de ti no se queden mirando mi versión, sino que puedan ver tu gloria por la palabra, porque es que no somos nosotros, es Él el que hace la obra. Pero será el momento donde su valor le llevará a una decisión, y esa decisión se traducirá en un resultado para Dios y para tu propia vida, no solo aquí en la tierra, sino con propósitos eternos en la morada de Dios. Un agradecido con Dios que le dé un aplauso a Él en esta hora. Denle ese aplauso al Rey de Reyes y dígale: Señor, yo quiero imprimir estos valores y principios eternos en mi alma. Quiero tener testimonio aquí en la tierra y la seguridad de la gloria en tu morada celestial conforme a la Escritura. Denle ese aplauso con el alma al Señor. Aleluya.